nos hable en este buen tiempo. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias por la vida, por la salud, por lo bueno que eres, Señor, para con nosotros. Y en esta noche queremos poner nuestra vida delante de ti, para que a través de tu palabra tú nos hables, nos instruyas, Señor, que algo pueda pasar en nosotros, que algo grande y maravilloso ocurra en nuestras vidas, y que allí, Señor, tu palabra hoy pueda penetrar en el corazón de cada uno, transformando, Señor, restaurando y libertando a cada persona, pero también a aquellos que también han seguido adelante, Señor, que tú les permitas ser fortalecidos también a través de ella. Gracias, porque tu palabra siempre va a cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula El ambiente perfecto. El ambiente perfecto. Y la verdad es que cuando miramos una semilla que se planta en el ambiente correcto, no todas las semillas crecen y dan fruto en todo lugar. Recordemos que hay algunos que se siembran en clima frío y allí en ese ambiente producen. Hay otros que crecen en clima caliente y también allí producen. Entonces necesitan un ambiente correcto para poder que esa semilla germine y pueda dar un fruto. De la misma manera pasa con nosotros. Como hijos de Dios necesitamos un ambiente perfecto. Y ese ambiente perfecto tiene que ver ¿con qué? Con la presencia de Dios. La presencia de Dios es el ambiente perfecto para que un hijo de Dios pueda crecer, para que un hijo de Dios pueda avanzar, para que un hijo de Dios pueda dar fruto, para que un hijo de Dios pueda ser transformado. Así como la semilla, allí comienza su transformación, su cambio para luego llegar a dar fruto. Así mismo pasa con la presencia de Dios cuando está en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en la presencia de Dios, allí también entonces somos transformados, allí también entonces algo sucede y podemos crecer y dar fruto. De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, y quiero comenzar con un texto muy especial que está en la palabra de Dios, en el Salmo 16, en el versículo 11. Y entonces dice allí el rey David lo siguiente: me mostrarás el camino de la vida, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, cuando miro esta palabra y veo al rey David, yo digo, Señor, era un hombre que caminaba en tu presencia. Claro, hay muchas controversias en el tema de David. Algunos tienen posiciones porque David tenía una vida quizás muy descontrolada. En algunos momentos sus emociones lo llevaron a cometer errores y todo esto. Otros lo defienden porque dicen era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros necesitamos entender que fue un instrumento en las manos de Dios que nos muestra la humanidad en su esplendor, pero también en un hombre que estando en la presencia de Dios, Dios obra en su vida para transformarlo y permitir que él sea un instrumento en las manos de Dios. De la misma manera, entonces, cuando él escribe el Salmo, dice, me mostrarás el camino de la vida. Y es lo que venimos hablando. Lo primero es que me muestras el camino. De acuerdo a ese texto, lo primero que pasa en ese ambiente, cuando Dios está con nosotros, es que Él nos va a mostrar el camino. Cuando estamos sin la presencia de Dios, cuando simplemente andamos por la vida así solos, sin tener a Dios en nuestra vida, nosotros andamos de acuerdo a lo que nos parece, de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que a nosotros nos parece, cometiendo errores, haciendo tantas cosas. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero nosotros nos equivocamos. Entonces, cuando andamos sin la presencia de Dios, allí nosotros actuamos de maneras agresivas, con envidias, con cosas tan feas que muchas veces terminamos dañando nuestros hogares, terminamos dañando las familias, dañando la reputación y tantas cosas que pasan en nosotros. Pero el rey David, que había aprendido a andar con el Señor, entonces dice, tú me mostrarás el camino. Es una cosa diferente cuando estamos con Dios y antes que no teníamos a Dios.
Y si su presencia está allí, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir para poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Número 2, encontramos de acuerdo a este texto que Él nos llena de alegría, Él llena de alegría mi vida, dice, con tu presencia. Y el rey David, aún en medio de sus dificultades, él vivía lleno de gozo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. Entonces el rey David se gozaba, se alegraba. Y de la misma manera, cuando nosotros la presencia de Dios está, el ambiente es perfecto. Aún en medio de las situaciones difíciles, viene un gozo inexplicable que muchas veces nosotros ni entendemos el por qué. Porque decimos, bueno, si esta situación está tan difícil, si allí hay luto, hay dolor, porque todavía en mí hay un gozo que me lleva a seguir adelante, que me impulsa. Y es la presencia de Dios, es ese ambiente que nos lleva a tener esperanza, a saber que vamos más allá, a saber que las cosas van a cambiar. Y número 3, de acuerdo a este texto, nos dice allí, y prosperamos en todo. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, dice, wow, dice, y el placer de vivir contigo para siempre. Cuando miramos esto, entonces decimos, Señor, la verdad, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, que nos prosperas en todas las cosas. Pero quisiera ir a la palabra de Dios, allí al Salmo 1. Vamos al Salmo 1, nos devolvemos un poquito y encontramos allí un texto maravilloso, de acuerdo a esto. Salmo 1, versículo 3 dice así: son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Pero quiénes? Si miráramos el versículo 2 de ese texto, encontramos que son los que meditan en la ley del Señor. Ojo, meditan de día y de noche. Cuando la presencia de Dios está en mi vida, yo estoy meditando en su palabra todo el tiempo. Hay un ambiente especial, hay una guianza de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, cuando el rey David decía, me mostrarás el camino, cuando el rey David decía, me llenarás de alegría, es porque había entendido esta parte, que la presencia de Dios estaba en él. Por esa razón, entonces dice allí, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Así que cuando el rey David entendió esto, también era un hombre que en todo tiempo daba fruto. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con él. Y número 4, prospera en todo. Prospera en todo. Y miramos ahí la segunda parte del texto. Dice, sus hojas nunca se marchitan. Escuche bien. Pero la otra parte dice, y prosperan en todo lo que hacen. Usted me podrá decir que el rey David tuvo muchas dificultades. Claro que sí. Ahorita lo vamos a ver en los puntos que siguen. Apenas estoy introduciendo el tema. Pero cuando miro la escritura, el rey David, en medio de sus circunstancias difíciles, siempre Dios lo llevó a prosperar. Siempre lo llevó a ver la gloria manifestada allí en su vida. Y cuando miro esta palabra, entonces digo, Señor, realmente es cierto. Cuando el ambiente está propicio, cuando tu presencia está en nosotros, cuando donde todo lo que hacemos está guiado por ti, Señor, todas las cosas van a prosperar aún en medio de situaciones difíciles. Pero vamos a mirar entonces hoy un personaje de acuerdo a estos dos textos que acabamos de ver, el Salmo 16:11 y el Salmo 1:3. Vamos a mirar un personaje bien especial. Hay unas cosas que me parecen chéveres y una de mis hijas siempre me dice, papi, la verdad, tu historia favorita. Y quiero decirles algo, ahorita en Semana Santa estaban presentando películas de esas antiguas que mostraban y realmente estaban presentando esa muy temprano en la mañana. Y me puse a verla. Cuando mi hija llegó donde yo estaba viendo la película, me dice, papi, esa es tu historia favorita, ¿cierto? Y yo le dije, no, es una de mis favoritas. Y la verdad es que cuando leo esto me apasiona. Y todo, cuando leo cada parte de la historia de este personaje, me encanta. Y quisiera cada día poder experimentar lo que él experimentó. Y entonces veía la película y yo decía, sí, realmente es una de mis historias favoritas. Y esa película llevo viéndola mucho tiempo, la he visto muchas veces, pero cada que la veo lloro. Y la verdad, volví a llorar estos días que la vi, porque es una historia formidable.
Y cuando miro entonces, ese personaje es José. Realmente José nos muestra todo un personaje humano, con situaciones humanas tan duras, tan difíciles, pero tan a la vez tan aferrado a Dios. A la vez dejando que Dios obrara en su vida para desarrollar el plan de Dios, no el de él, sino el de Dios. Entonces vamos a mirar ya finalizando, cuando ya Jacob llega. No voy a hablar hoy porque ya hemos hablado, hace poco prediqué de José, pero sí quiero centrarme por allá en el capítulo 49. Ya la historia había pasado, ya Jacob había vuelto, ya Faraón lo había recibido, estaban instalados en la tierra de Gosén, la mejor tierra que había en Egipto, pero allí entonces nos encontramos con algo bien importante, y está en Génesis 49, versículo 22, y allí vamos a ver la primera frase que usa Jacob para bendecir a José. Estaba bendiciendo a cada uno de los hijos, pero mira la frase que él dice. Versículo 22. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60, me parece que está allí de una manera muy especial, entonces voy a usar la Reina Valera del 60 para esta parte. Y dice el versículo 22: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Wow, yo digo, Señor, tremendo lo que pasaba en la vida de José. Veíamos ahorita en el Salmo 1 que el que está en la presencia, el que medita de día y de noche, ese será una persona que siempre dará fruto en su tiempo. Y mira lo que está diciendo Jacob de su hijo: rama fructífera. ¿Y quién de los que estamos hoy escuchando esta palabra no podemos decir que José fue una rama fructífera, que fue un hombre que dio fruto en todo tiempo, que fue un hombre que estuvo allí y que hizo tantas cosas para darle la gloria a Dios? Y cuando miro esa palabra digo, wow, se puede cumplir lo que dice el Salmo, y se cumplió en la vida de él. Luego dice junto a una fuente. ¿Y qué nos dice el Salmo 1? Que es como ese árbol plantado junto a ríos. Y aquí está diciendo que él es una rama fructífera junto a una fuente. ¿Por qué? Porque el Señor siempre le estaba regando, el Señor siempre lo estaba fortaleciendo, porque él estaba viviendo ¿dónde? En ese ambiente maravilloso que era ¿qué? La presencia de Dios. Escucha, número 2, encontramos de acuerdo a este texto también dice, sus vástagos se extienden. Ese es el punto número 2. Y vamos a mirar el versículo 22, la segunda parte del texto dice lo siguiente: cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora, ¿qué estábamos hablando ahorita? Del fruto. ¿Quién puede decir que José no fue un hombre que no solamente bendijo a su familia, sino que bendijo por muchos años al pueblo de Israel? ¿Cuántos años el pueblo de Israel vivió allí sin pagar nada? Ya luego, más adelante, los egipcios vinieron, oprimieron al pueblo, dice, porque no se acordaron de lo que hizo José, y ya oprimieron al pueblo, ya viene el tiempo de Moisés, todo esto. Pero ¿cuántos años pudo estar el pueblo bendecido por todo lo que hizo José? Entonces, cuando miramos esto, fue un hombre que su fruto se extendió, su familia, la gente que vino luego de él, las generaciones después de él. O sea que fue un liderazgo que trascendió. Y cuando nosotros estamos conectados con Dios, también vamos a tener un liderazgo que trasciende por generaciones, por generaciones. Yo ahorita veo, la verdad, mis amados, y le doy gloria a mi Señor, que veo ahora a mis hijas compartiendo también la palabra de Dios. Veo a mis hijas, ya yo les puedo decir tranquilamente, vengan, quiero hacer un en vivo con ustedes, y puedo sentarme con ellas a compartir la palabra de Dios. Y déjame decirle, no somos perfectos, no lo somos. Tenemos errores, claro que sí, pero quiero decirle algo: Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Y cuando nosotros
ponemos nuestra vida en las manos de Dios y le decimos, Señor, yo quiero que tu presencia habite en nosotros, Dios nos va a permitir que no solamente nosotros podamos tener o ejercer un liderazgo, sino también nuestros hijos, que nuestros hijos también puedan seguir. Y yo le pido al Señor, no sé hasta cuándo, porque solo Él lo sabe, en qué momento nos vamos a ir, vamos a ser arrebatados o nos vamos a ir. Pero yo sí le digo a Dios, Dios, yo quisiera ver aún a mis nietos en ese momento también sirviéndole a Dios. Yo quisiera que Dios me dé la oportunidad de ver aún la tercera generación sirviéndole a Dios. Y cuando miro esa palabra, entonces digo, Señor, de eso se trata, de la bendición que trasciende en el liderazgo. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La presencia de Dios es ese ambiente donde no solamente somos transformados, donde no solamente somos renovados, donde no solamente somos libertados, sino donde damos fruto y un fruto que trasciende. Mis amados, número 3, encontramos que padeció y lo tocaba el fin de semana. El fin de semana les decía, yo no los puedo engañar y no puedo decirles que porque Dios está con nosotros, entonces no van a haber problemas ni dificultades. Hablábamos de Pedro que había puesto a Dios en primer lugar y te estaba enseñando sobre eso. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, no quiere decir que no vamos a padecer. No quiere decir que si la presencia de Dios habita en nosotros, no vamos a tener situaciones, claro. Pero encontramos algo bien importante en el versículo 23 y mira lo que dice allí. Versículo 23, le causaron amargura. Escucha bien, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Y cuando miro esa palabra digo, wow, lo aborrecieron, le causaron amargura. Y entonces de acuerdo a ello yo digo, Señor, pero esto ¿cuánto llevó a crecer a José? José tenía dos opciones, o crecer en amargura por lo que hicieron sus hermanos, o crecer para perdonar. Tenía dos opciones, o perdonaba a medida que iba pasando los años y las situaciones, o cada día ahondaba más en su corazón el odio por sus hermanos de lo que lo hicieron. Pero si el odio hubiera estado en él, créalo, él no hubiera podido reinar. Pero como esto que le pasó, él lo tomó de la mejor manera y empezó a entender el propósito de Dios, entonces ya no renegó contra Dios, sino que ya entendió que él no fue llevado hasta allá, que no fue llevado como esclavo donde Potifar, que no fue llevado a la cárcel, que eso no fue por cosas malas, porque al final le dice a sus hermanos, no fueron ustedes, tranquilos, no fueron ustedes los que me trajeron, fue Dios, porque tenía un propósito con ustedes, para con ustedes y con el pueblo. Entonces es lo mismo cuando nosotros entendemos eso, que nos toque pasar por momentos difíciles, vamos a entender que Dios está haciendo todo, ¿para qué? Para su propósito. Así que él pasó por estas situaciones, pero sin embargo estuvo allí, y voy al punto número 4, permaneció. Y el versículo 24 mira lo que dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Oh, qué tremendo, hermanos. Su arco se mantuvo poderoso. O sea, no se quebró a pesar de. Dígale al que está a su lado, no se quebró. No se quebró. Y cuando miro esa palabra, yo digo, Señor, qué tremendo. Con todo lo que le pasó, él se sostuvo. Con todo lo que le pasó, él permaneció, él se aguantó. Su arco nunca se dobló, su arco estuvo ahí. Y déjeme decirle algo, no importa por cuántas aflicciones pase el justo, nosotros necesitamos permanecer. Nosotros necesitamos seguir adelante, no podemos detenernos. La palabra del Señor está diciendo allí que a pesar de todo eso, su arco se mantuvo poderoso. Dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. A pesar de que sus hermanos le causaron daño, a pesar de que la esposa de Potifar lo engañó, a pesar de que fue llevado injustamente a la cárcel, él permaneció y sus manos nunca se vinieron abajo. Déjame decirte algo, no importa por la que estés pasando, si tiene la presencia de Dios en tu vida, si ella está en ti, Dios te va a permitir que salgas de cualquier sea la situación que estés pasando. Dios te va a ayudar, Dios va a permitir que tú sigas avanzando. Déjame decirte algo, cuando entendemos esto,
Es el ambiente perfecto para seguir adelante. Perdón. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender eso. Dios será quien nos va a fortalecer. Será su presencia. Porque su presencia es el ambiente perfecto para que tus manos se fortalezcan aún en las dificultades. Aún en los momentos difíciles, en las situaciones complicadas de tu vida. Así que sigue adelante. Él permaneció a pesar de padecer. Permaneció, número 5, y prosperó en todo, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita en el Salmo 16:11 y en el Salmo 1:3. Mira lo que dice el versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Espérame, termino el versículo 24. Perdón. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Por quién fue? Por el Señor. Dígale al que está a su lado, Él permaneció por Dios. Y hoy quiero decirte, Él permaneció porque la presencia de Dios estaba con Él. Porque donde quiera que tú mirabas, y ahorita voy a concluir con eso, dice, y José era el mejor donde Potifar, porque Dios estaba con él. La presencia. Y aún en la esclavitud, la presencia estaba con él. Aún en la cárcel, la presencia estaba con él. Y mira lo que está diciendo allí la palabra. ¿Por quién? Por Dios. Solo por Él permaneció, solo por Él aguantó. Dice la palabra en el 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. El Dios de tu Padre. Y déjame decirte, el Dios de José hoy está más vigente que nunca. El Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José es el Dios que hoy está con nosotros. Y déjame decirte hoy esta palabra también como la dijo Jacob a su hijo José. El Dios de tu Padre te ayudará. Y quiero decirte, el Dios de la Biblia, el Dios que hoy está vigente, el Señor Todopoderoso, te ayudará. Es lo que dice aquí la palabra y creo esa palabra y la declaro sobre tu vida, sobre tu familia. En el nombre de Jesús, Él te ayudará. Pero sigue diciendo la palabra allí, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Escúchame bien. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu Padre. Mire lo que está diciendo allí. Y yo digo, Señor, tremendo. ¿Cuánto fue prosperado José? José fue el mejor donde Potifar. José fue el mejor en la cárcel. José, el faraón lo escoge porque dijo, ¿quién más podemos encontrar sino este hombre? Al cual se le revelan los secretos. El Dios de él le revela los secretos. Estaba diciendo el faraón. Y no voy a ahondar mucho ahí porque lo prediqué hace unos días. Pero sí quiero decirte algo, fue un hombre que dio mucho fruto. Y el mismo Jacob lo estaba diciendo allí, ¿por qué? Porque lo veía en su hijo. Y ahora cuando lo estaban diciendo, está mostrando todo eso. Y quiero ir concluyendo para decirte algo, mis amados y amadas que están allí. Dios siempre estaba con José donde quiera que estuviera. No importa el lugar donde estemos. No importa la situación en que estemos pasando. Si la presencia de Dios está con nosotros, las cosas siempre van a ir bien. Siempre vamos a prosperar aún en medio de situaciones adversas. Porque la esclavitud de José no fue cualquier cosa. Porque la cárcel de José no fue cualquier cosa. Porque el saber que tus hermanos te venden, y eso porque no quisieron matarte, no es cualquier cosa. Sin embargo, la presencia de Dios estuvo con José cuando lo vendieron, porque no lo mataron. La presencia de Dios estuvo con él donde Potifar, porque fue el mejor, porque allí estaba encargado de todo. La presencia de Dios estaba con él en la cárcel porque era
quien manejaba la cárcel allí, porque fue un hombre con muy buenas actitudes. Y luego, cuando el faraón le entrega todo, fue porque la presencia de Dios estaba con José y pudo gobernar esa nación y pudo bendecir a muchos. Déjame decirte, si la presencia de Dios está con nosotros, no importa la situación que estemos pasando, la presencia de Dios nos permitirá que salgamos de todo eso, pero salgamos victoriosos. No te olvides, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que quiero animarte en esta noche para que sigas adelante, para que pongas la presencia de Dios siempre allí, que estés siempre en ella, que siempre estés conectado con el Señor, que tu vida gire en torno a Él como lo veíamos el día domingo. Y si así es, déjame decirte que tu vida va a ser una vida que dará mucho fruto y una vida que prosperará en todo. Quisiera orar en esta hora por todos ustedes, para que Dios esté siempre allí donde quiera que estés y pueda ayudarte en todas las áreas, como lo hizo con José, como lo hizo con David, con muchos otros en la palabra. Amado Dios, gracias te damos en esta hora. Señor, que hoy tu palabra haya llegado a cada una de las personas que nos están viendo. Que no solamente se quede allí como una palabra más, sino que se haga vida en cada vida de cada persona, en el nombre de Jesús. Que hoy las personas comiencen a caminar de acuerdo a ella. Que podamos entender, Señor, como lo entendió David, como lo entendió José, que sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer. Pero que si tú vas con nosotros, Señor, todo lo podemos. Amado Dios, que podamos saber que estamos en esta tierra porque tú tienes un plan diseñado con nosotros. No es nuestro plan, es tu plan. Pero dentro de tu plan estamos nosotros para desarrollarlo. Y te pedimos, Señor, cada día que podamos tener inteligencia espiritual para comprender que cada una de las cosas que nos pasan en la vida están conectadas contigo, Señor. Que cada una de las situaciones que tenemos en nuestra vida tienen que ver con tu plan. Y que si tienen que ver con tu plan, tú nos vas a llevar hasta culminarlo, Señor. Porque así como le dijiste un día a Jacob, no te voy a dejar hasta que cumpla el propósito en ti. Asimismo, hoy creo esa palabra para cada persona. Hoy tu palabra es real, hoy tu palabra se cumple y se cumple en la vida de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús, no nos vas a dejar, no nos vas a soltar hasta que cumplas tu plan, hasta que desarrolles tu plan, Señor. Así que aquí estamos, Señor, conectados contigo, con el deseo de seguir adelante, no de bajar los brazos, no dejar que el arco, Señor, se destruya, sino seguir fortalecidos y adelante como pasó con José. Porque, Señor, José era un hombre común y corriente, porque David, Elías, Eliseo, todos eran hombres comunes y corrientes, pero que un día entendieron que tú los escogiste, que tú los llamaste, y por eso permanecieron y cumplieron y desarrollaron el plan. Asimismo, tú nos escogiste como un día los escogiste a ellos, y hoy estamos acá, plantados también, Señor, como árboles que daremos fruto, y fruto que permanece, como árboles, Señor, que no se nos marchitarán las hojas, como árboles, Señor, allí donde somos regados constantemente por tu presencia, en el nombre de Jesús. Y aquellas personas, Señor, que hoy quizás quieren recibir al Señor, que quieren hacerlo parte de su vida, que quieren que su presencia esté con ellos, yo quiero también hoy orar por aquellas personas. Quiero que hagan una oración allí conmigo, que puedas abrir tus labios y decirle: Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida. Vamos, ¿qué tal si ahí repites conmigo? Señor Jesús, yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Yo quiero que tú habites en mi vida, que donde quiera que yo vaya, tú vayas, Señor. Hoy te pido que me inscribas en el libro de la vida y que permitas que yo tenga vida eterna. Señor Jesús, ayúdame a dar un buen fruto y un fruto que permanece.
en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, yo oro por aquellos también que en esta hora te han recibido, que en esta hora te han puesto a ti en primer lugar, que tú los fortalezcas, que tú les ayudes, que ellos no se queden atrás, que cuando venga, Señor, el enemigo a tentarlos, que cuando venga el mundo allí a desestabilizarlos, que cuando la carne esté débil, allí, Señor, tú los fortalezcas para que no decaigan, sino por el contrario, permanezcan hasta el fin y sean salvos como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús yo los pongo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, de verdad que le damos gracias a Dios por su palabra y de verdad que podamos seguir conectados allí con todo lo que Dios ha venido haciendo en la iglesia. Queremos que tú sigas conectados con nosotros. Tenemos una línea habilitada para que tú puedas escribirnos en esta hora. Nos puedes escribir si tienes un motivo de oración. Recuerda, los lunes tenemos tiempos de oración, pero no solo los lunes, durante la semana. Si tú tienes motivos, allí vamos a estar orando por ti. Recuerda, la línea es 316-875-1064. Recuerda la línea 316-875-1064. También quiero invitarte para que no te desconectes de nuestras redes, en YouTube, en Instagram, que no te desconectes con la Iglesia Cristiana Integral, que de verdad estamos haciendo cosas maravillosas. Tenemos grupos de hombres, de mujeres, tenemos grupos con los jóvenes, tenemos con las parejas, con los niños. Así que queremos invitarte para que no te desconectes. Allí a través de las redes estaremos diciendo si necesitas oración. Estamos allí mostrándote algunas actividades que tenemos como iglesia en los Zoom, que tenemos reuniones durante la semana, para que no te desconectes con nosotros. Mis amados, les amamos mucho. Dios les bendiga rica y abundantemente y que sigan adelante porque Dios está con nosotros. Bendiciones a todos.